Voy a presentar a la mesa antes de seguir con el análisis para, por supuesto, abrir también el debate y tocar algunos de los temas que se mencionaron justamente en el debate. Está Tania Etulain, politóloga del Centro de Estudios Atenea, y Daniel Goyan, exministro de Salud. Te pregunto primero en relación a la salud, que también Mauricio Macri hizo referencia y rápidamente lo cruzaron diciéndole: ¿de qué me hablas de salud si vos hiciste un recorte del 27%? ¿Cuál es la sensación que te dejó ese punto entre los dos principales candidatos? En realidad, cuando toca el bloque de la salud y educación, el único que hace un panorama de inicio respondiendo al tema de la salud, luego se dedica a educación y ciencia y tecnología, es Alberto Fernández. PAMI, el presidente habla de PAMI, ¿no? Particularmente. Creo que yo veo, ¿no?, como televidente, un Alberto Fernández que habla mirando a la cámara y transmite, ¿no? Es decir, de adentro hacia afuera. Y lo veo al presidente, al actual presidente, como metido hacia adentro tratando de recordar todos los clichés que tiene que repetir. Y uno de esos fue el del PAMI. La verdad es que en un momento todos nos molestamos, y creo que Alberto también se molesta, porque la verdad es que es imposible entender la compulsión a mentir que tiene Mauricio Macri. Podría por lo menos atenuar un poco eso, porque con respecto al tema PAMI, decir que está casi todo maravilloso, y nosotros vemos todos los días en los consultorios, en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios, en los domicilios, lo que está pasando con ese sector particularmente golpeado por el aumento del 400% de los medicamentos contra un aumento de la inflación de los salarios o la jubilación. El grupo de los que más perdieron. Está entre los grupos que más perdieron claramente. Y entonces habla de un PAMI que es una maravilla. Cuando uno lidia todos los días en los hospitales, teníamos hasta 10 medicamentos que se podían recetar gratis, ahora son 4, pero para estos 4, si son determinado tipo de medicamentos, hay que hacer trámites y más trámites. Entonces hay una distancia tan grande entre lo que dice el presidente y lo que le pasa a la gente que resulta muy chocante. Tania, ¿cuál es tu mirada? ¿Qué viste de Mauricio Macri en el debate de ayer? De Mauricio Macri, bueno, en principio lo que vi era que perdió una posibilidad histórica de defender, si se quiere, algún caudal de voto mayor respecto al que tuvo en las primarias, en las PASO. Me da la impresión como que Mauricio Macri le pidió a la sociedad que lo acompañe en profundizar su modelo, ¿no? Le pidió 4 años más de garantía a la sociedad. En ese sentido, me parece que el gran ganador fue Alberto Fernández, porque le pudo dar expectativas de futuro a la sociedad, llama a un acuerdo social entre los diferentes actores o los actores principales de Argentina, que son los trabajadores, el campo, dice, las empresas y el Estado. Y me parece que en ese sentido Alberto pudo, si se quiere, darle expectativas de futuro a la sociedad, y en cambio a Mauricio Macri le faltó pensar o dar a conocer cómo sacaría el país de la crisis económica que efectivamente, si se quiere, sus políticas de gobierno nos metieron a todos desde el 2015 hasta la fecha, ¿no? Tuve la oportunidad de escuchar directamente de un jubilado cuando hace algunos meses contaba que no podía tomar un vaso de leche, que la tenía que rebajar con agua, que tenían que elegir entre almorzar o cenar porque no les daba para poder cubrir con todos los alimentos. Y cuando se contrasta con esta frase que recién rescataba Agustina, de lo que dijo, de que les llegan recetas por el celular, ¿quién lo asesora al presidente? ¿Vive una irrealidad? ¿Qué quiso hacer con eso? Ni siquiera interpeló a esa clase social. A mí me llamó la atención del discurso que le habló a la clase media. Sé que ustedes perdieron derechos. Los que más perdieron. Los que más perdieron en mi gobierno. Ni siquiera interpeló al 50% de la población de niños, o a las familias pobres, no a los niños, que van a ser la mayoría de los votantes de nuestro país, que están viviendo una situación realmente desesperante de pobreza. Macri ni siquiera interpeló a esa porción de la sociedad que hoy vive claramente en una situación muy difícil. Y también quiero retomar algo del tema del debate que me parece central, que es que hubo 6 candidatos, los 6 candidatos fueron varones. Si bien se trabajó la cuestión
del feminismo. Me gustaría retomar esto porque lo escuché muy poco y me parece que es central. Me parece que la cuestión del feminismo se redujo al tema del aborto legal, seguro y gratuito. Alberto habló de la creación del ministerio. Habló de la creación del ministerio y ahora me gustaría ahondar un poquito más en eso. Se habló sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Es unas banderas del feminismo y del movimiento feminista y de los movimientos de diversidad, pero no es la única bandera, ¿no? Alberto fue el único, si se quiere, en el debate que dio una política pública precisa para lo que nos toca como mujeres y al colectivo de diversidad en un futuro gobierno ante esta situación también de desigualdad. ¿Por qué digo esto? Porque la pobreza también afecta más a las mujeres. Total. Y me gustaba retomarlo en este sentido. Entonces, bueno, Alberto habló de crear un ministerio de la mujer, de la diversidad y de la igualdad, pero me parece que aparte de crear ese ministerio de la mujer, tenemos que poder feminizar las políticas públicas de seguridad, feminizar las políticas de salud, problematizar en ese sentido todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, que las grandes condicionadas en las políticas sociales son las mujeres pobres. A las mujeres pobres, a partir de la UH, se les pide que tengan los requerimientos de salud y educación y son ellas las que tienen que tramitarlo y quedar gestionando y cuidando a los niños y a las niñas en el hogar. Eso hace que esa mujer no pueda salir a trabajar y tener un salario remunerado. Entonces, esas son cuestiones que también atienden a la pobreza, porque las mujeres hoy somos las que mayores estamos damnificadas. Y un tema no menor es que, claro está, que los 6 candidatos son varones. 2 de las fórmulas que se presentaron ayer están acompañadas por mujeres, pero claramente lo que vemos es una situación que se da en la sociedad, que es que el patriarcado nos atraviesa y que la gobernabilidad nuevamente en Argentina vuelve a estar masculinizada, ¿sí? ¿Cuál es tu análisis? Porque por un lado esto lo escribieron, por otro lado lo aplicaron, pero en el discurso, si uno lo escinde de la realidad, la idea que transmitió Mauricio Macri ayer fue otra. Tal cual, a mí me parece algo claro lo que dice Daniel. En principio me gustaría decir que el Frente de Todos, a través de sus equipos técnicos, la semana pasada en Agronomía presentó cómo combatir el hambre, excediendo la política. Alberto dijo en esa presentación, excede si yo soy o no presidente. Esto me parece muy necesario porque es llegar a este acuerdo social entre diferentes dirigentes de cómo combatir el hambre. Respecto a la postura de Mauricio Macri con el tema de la pobreza, mira, a mí me resulta, y esto Daniel seguramente lo tiene más claro, él tuvo un rol fundamental en el Ministerio de Salud años atrás. Este gobierno combatió la pobreza de la forma en la que más criticó al kirchnerismo, que es aumentando los planes sociales. Hay el doble de planes sociales que en la gestión anterior. ¿Vamos a criticar los planes sociales? No, porque son necesarios. Efectivamente, si no tuviésemos planes sociales, hoy la población estaría en una situación mucho peor. Pero claramente, si vos dejás de generar trabajo, generás una reducción en términos de inflación y acuerdos paritarios, o sea, hay una reducción del salario de los trabajadores formales. Si efectivamente no hay una economía informal que genere también trabajo e ingresos, tenés que aumentar los programas sociales. Bueno, el gobierno hizo esto y claro está que no soluciona el tema de la pobreza. Estigmatiza por un lado lo que hacía el kirchnerismo, pero es como intenta resolver esas cuestiones. Vos sabés que se me ocurrió ahora otra cuestión para linkear, por supuesto, y para que todos hagamos nuestra opinión y demos nuestra opinión correspondiente. En el primer bloque, cuando se habla de relaciones exteriores, Mauricio Macri empieza hablando de los vínculos con distintos países, vínculos que trajeron trabajo. Y ahí me pregunto, y te quiero devolver esta interpretación para que vos me hagas la tuya, ¿cómo puede ser que hable de trabajo, realmente que hable del trabajo que se generó a partir de relaciones internacionales, más allá de cuáles sean, si nos gustan más o nos gustan menos, cuando él deja una desocupación en la Argentina, doblemente la duplica a la que él había agarrado? Mira, desde el Centro de Estudios Atenea, desde el principio de la gestión de Macri, venimos hablando de que hay una reconfiguración del mercado de trabajo. Hay 200, desde a los 2 años que empieza a gobernar Macri, había 200.000 monotributistas más en la Argentina, que como sabemos están exentos de los derechos laborales propios que el trabajador registrado. Deja pymes cerradas, porque efectivamente esas pymes le venden el producto a los trabajadores y trabajadoras argentinos, que hoy tienen salarios
a la baja. Esas inversiones que llegaban en el segundo semestre a partir de la reducción de los salarios de los trabajadores no llegaron nunca y ayer Alberto se lo marcó muy claramente. Vamos por no sé cuál semestre, le dijo a Macri. Así que bueno, las inversiones no llegaron y está claro que el gobierno, una de las promesas de campaña que hizo en el debate anterior, como tantas otras, pobreza cero, lluvia de inversiones, no fueron cumplidas. ¿Querías agregar algo? No aprendió nada en el análisis político de cuál era la postura del No, por aborto. suerte la de Alberto es una postura a favor de legalizar el aborto, pero a mí tampoco me llamó la atención la postura de Macri de hace un tiempo y tampoco me llama la atención que se recueste en su lado, si se quiere, más de derecha para sostener al electorado y hoy en día diga que está a favor de las dos vidas, porque cuando fue el debate del aborto, claro está, tampoco fue que lo posicionó como un debate público y él como político encauzó, si se quiere, ese requerimiento hacia sus propios diputados o hacia sus propios senadores. Por el contrario, ¿no? Dijo, bueno, que pase y no intervino mucho en el debate. Y por otro lado, me parece que es central entender que todas las políticas públicas que se hicieron en relación al feminismo fueron políticas públicas que no permitieron ampliar los derechos de la mujer. Por el contrario, se redujo la inversión en el Instituto Nacional de las Mujeres, hubo una jerarquización del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, que es el que regula nuestras condiciones materiales. Por otro lado, también se desmanteló el programa Ellas Hacen, que es un programa que está dedicado a las mujeres vulnerables en nuestro país. Así que a mí no me llama la atención que Mauricio Macri tenga una visión de restricción de las libertades de las mujeres respecto a la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Daniel, Tania, muchas gracias por haber venido. No, por Muy favor. amables. No.